El 12 de agosto de 2026, los sismómetros del Servicio Geológico de Estados Unidos detectaron un terremoto de magnitud 6.0 en el fondo del mundo, en uno de los tramos de suelo oceánico sísmicamente más violentos de este planeta. Nadie lo sintió, nadie resultó herido, nadie vive en ningún lugar cercano, pero el sitio del que vino, y lo que ese sitio ya ha hecho antes, es exactamente la razón por la que esto importa. Esta es la región de las Islas Sandwich del Sur, un arco de islas volcánicas remoto, congelado, casi completamente desconocido, que se levanta en el Atlántico Sur, donde 3 placas tectónicas se están desgarrando entre sí ahora mismo. Y la última vez que un terremoto significativo golpeó esta misma zona, desencadenó un tsunami que viajó a través de 3 océanos y dejó a los sismólogos de todo el mundo genuinamente desconcertados durante meses. Esto es lo que está ocurriendo, porque esta región es uno de los lugares geológicamente más extraordinarios de la Tierra. ¿Y qué dice la ciencia sobre lo que es capaz de producir? Empecemos por dónde ocurrió este terremoto, porque la ubicación lo es todo. Las Islas Sandwich del Sur están a unos 2.300 kilómetros al este del extremo sur de América del Sur, en las profundidades del Océano Atlántico Sur, cerca del borde de la Antártida. Están entre las islas más remotas del planeta. No hay población humana permanente, no hay pueblos, no hay carreteras. Solo una cadena de picos volcánicos dentados que sobresalen de un océano helado y azotado por las tormentas, y más de 1 millón de pingüinos que son los únicos habitantes regulares. Las islas en sí son las puntas visibles de un arco volcánico, una línea de volcanes submarinos y emergidos formada directamente por el proceso de una placa tectónica, deslizándose bajo otra. La maquinaria que impulsa todo esto se encuentra en una de las zonas de subducción más intensas del Atlántico Sur, y esa maquinaria nunca descansa. Esto es lo que está pasando realmente bajo ese suelo oceánico. La placa sudamericana se mueve hacia el oeste y se sumerge bajo la microplaca Sandwich del Sur, a un ritmo de aproximadamente 65 a 78 milímetros por año. Ese número suena pequeño, no es pequeño. A ese ritmo de convergencia, a lo largo de una vida humana, más de 4 metros de corteza oceánica sólida desaparecen en silencio hacia el manto que hay debajo. A medida que desciende, la placa subducida se dobla y se fractura bajo una presión enorme. Arrastra agua y minerales hacia el calor del interior de la Tierra, provocando la fusión de la roca que tiene encima. Ese material fundido asciende. Una parte alimenta el arco volcánico en la superficie. Otra parte acumula presión en la propia zona de subducción. La placa se inclina hacia abajo con un ángulo de 45 a 55 grados y se extiende al menos 175 kilómetros dentro de la Tierra antes de fundirse por completo en el manto. Ese es el motor. Funciona de manera continua, y el 12 de agosto de 2026, una pieza de ese motor liberó energía a una profundidad de 10 kilómetros con una magnitud de 6.0. Para entender lo que significa una magnitud 6.0 en términos físicos, hay que considerar la escala. La magnitud es logarítmica. Cada paso de un número entero representa aproximadamente 31 veces más energía liberada que el paso anterior. Un terremoto de magnitud 6.0 libera unas 31 veces más energía que uno de magnitud 5.0 y aproximadamente 1000 veces más que uno de magnitud 4.0. La cantidad de energía contenida en un terremoto de magnitud 6.0 es comparable a detonar unas 15.000 toneladas de dinamita en un solo instante. Y este golpeó a solo 10 kilómetros de profundidad, lo que se clasifica como somero según los estándares sismológicos. Eso significa que la energía se irradió hacia arriba, en dirección al fondo oceánico, con relativamente poca de esa distancia que amortigua los terremotos más profundos. El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una alerta verde para este evento, lo que quiere decir que evaluó una baja probabilidad de víctimas o de daños significativos. Esa evaluación es casi con seguridad correcta, porque no hay población alguna al alcance de la sacudida de este terremoto. Pero la alerta verde te habla del impacto humano inmediato, no te habla de lo que es esta región, ni de lo que ya ha demostrado que puede hacer. La fosa de las Sandwich del Sur
donde la placa sudamericana se sumerge bajo la microplaca Sandwich, es una de las estructuras más profundas del Atlántico Sur. Se extiende a lo largo de aproximadamente 700 kilómetros en un arco curvo, una cicatriz en forma de arco sobre el suelo oceánico que marca la frontera donde una placa se desvanece bajo otra. Esta fosa ha producido algunos de los mayores terremotos jamás registrados en toda la cuenca atlántica. El mayor terremoto confirmado en el registro instrumental del Océano Atlántico vino de esta misma zona, un evento de magnitud 8.1 en agosto de 2021, empatado en tamaño con un terremoto de 1929 de esa misma región. Y enterrado dentro de aquel evento de 2021, había un terremoto oculto que los científicos todavía están estudiando, porque reveló algo profundamente incómodo sobre lo bien que entendemos realmente el peligro sísmico en las zonas de subducción remotas. Lo que ocurrió en agosto de 2021 en las Islas Sandwich del Sur es una de las secuencias sísmicas más fascinantes desde el punto de vista científico y genuinamente más alarmantes de los últimos años, y casi pasó completamente desapercibida. El 12 de agosto de 2021, exactamente 5 años antes del terremoto que aparece en esta imagen del Servicio Geológico, un sismo de magnitud 7.5 golpeó la región de las Islas Sandwich del Sur a las 18:32, hora universal. Como ocurrió 47 kilómetros por debajo de la superficie, una profundidad que se considera demasiado grande para generar un tsunami de forma eficiente, y como estaba tan lejos de cualquier costa poblada, las alertas iniciales lo trataron como un evento de riesgo relativamente bajo. Y entonces, apenas 3 minutos después, golpeó un segundo terremoto. Este medía 8.1 en la escala de magnitud de momento. Ese 8.1 quedó empatado como el mayor terremoto jamás registrado en el Atlántico Sur. Rompió la zona de subducción somera en un evento que duró unos inusualmente largos 260 segundos de principio a fin. En las 24 horas siguientes se detectaron 61 réplicas de magnitud 4.5 o superior, incluidas 3 que superaron individualmente la magnitud 6. Pero lo que hizo detenerse a los científicos fue el tsunami que vino después. La ola viajó a través de 3 océanos. Quedó registrada en estaciones mareográficas costeras de todo el Atlántico Sur, del Océano Índico Meridional y más allá. Y el terremoto inicial, el de 7.5, había enmascarado en un primer momento la firma sísmica del 8.1 que venía justo detrás. Eso significa que las primeras alertas de tsunami se emitieron con información incompleta. El Servicio Geológico no confirmó la magnitud de 8.1 hasta el día siguiente, pero esa no es la parte más inquietante. Un estudio publicado en 2022 por la Unión Geofísica Americana reveló que la verdadera fuente del tsunami global fue en realidad un tercer subevento oculto dentro de la secuencia, un terremoto de magnitud 8.2 que golpeó a solo 15 kilómetros bajo la superficie. Lo bastante somero como para provocar un desplazamiento oceánico serio, y lo bastante lento en su liberación de energía como para resultar esencialmente invisible en los datos sísmicos iniciales. Uno de los terremotos más peligrosos de todo el evento estuvo a punto de no ser detectado, hasta que el tsunami ya estaba cruzando el océano. Aquella secuencia de 2021 ocurrió en la misma zona de subducción que el terremoto de magnitud 6.0 del 12 de agosto de 2026. Las coordenadas son distintas. Los eventos de 2021 se centraron alrededor de los 57 y 58 grados de latitud sur, mientras que el evento de agosto de 2026 se centra alrededor de los 60.2 grados sur, un poco más adelante a lo largo del mismo arco. Pero el mecanismo es idéntico, la misma placa, la misma fosa, el mismo proceso de fractura de la roca cortical, mientras una placa muele bajo la otra a ritmos de hasta 78 milímetros por año. Lo que demostró la secuencia de 2021 es que esta zona de subducción es capaz de producir rupturas múltiples extremadamente complejas, que pueden ser mal clasificadas en tiempo real, generando un peligro de tsunami que las evaluaciones iniciales subestiman. Los investigadores que publicaron sobre los eventos de 2021 señalaron de forma explícita que esta zona de convergencia,
de unos 1000 kilómetros de largo y con un ritmo de convergencia de 69 a 78 milímetros por año, es potencialmente capaz de producir terremotos que alcancen la magnitud 9.0. Esa estimación nunca se ha materializado y nadie está prediciendo una ahora, pero la arquitectura que lo permitiría existe y está activa. El 6.0 de agosto de 2026 es un evento pequeño en un sistema de fallas que ha demostrado que puede producir algo enormemente mayor. Ahora bajemos un nivel más y miremos los volcanes, porque esta región no solo es sísmicamente notable, es uno de los arcos remotos volcánicamente más activos del planeta. Las Islas Sandwich del Sur son la expresión visible en superficie de ese arco volcánico. Al menos 6 volcanes individuales de la cadena han estado activos en la historia registrada. Desde 1819 se han producido al menos 13 erupciones históricamente documentadas en todo el grupo de islas. Eso significa que ha habido una erupción volcánica en algún punto de esta cadena aproximadamente una vez cada 15 años de media a lo largo de 2 siglos, y al menos un volcán de la Sandwich del Sur ha estado en erupción durante aproximadamente 1 de cada 3 años y medio de historia registrada. El más frecuentemente activo de los volcanes Sandwich del Sur es la isla Savodovsky, en el extremo norte de la cadena. Cuando el explorador ruso Bellingshausen llegó allí por primera vez, en 1819, el volcán ya estaba en erupción. La mayoría de las visitas posteriores lo han reportado humeando. Su erupción confirmada más reciente fue en 2016, cuando el Servicio Antártico Británico documentó emisiones de ceniza y vapor, y las imágenes de satélite mostraron hasta la mitad de la isla cubierta de ceniza fresca. La cercana isla Bristol también entró en erupción ese mismo año, lo que obligó a emitir una advertencia de navegación marítima para toda el área. Más al sur a lo largo de la cadena, en la isla Saunders, se levanta el monte Michael, un estratovolcán de 843 metros que es uno de los pocos volcanes de toda la Tierra confirmados por mantener un lago de lava persistente dentro del cráter de su cumbre, no de forma ocasional, de forma persistente. Hay ahora mismo un lago de roca fundida en la cima de esta montaña del Atlántico Sur, mantenido líquido por el calor continuo que asciende desde la zona de subducción que hay debajo. El monte Michael lleva en estado de erupción continua desde al menos 2014, con observaciones que se prolongan hasta 2025. El grupo de islas incluye también la isla Montagu, que alberga uno de los mayores volcanes del Atlántico Sur, con erupciones confirmadas en el siglo XX. Estos no son sistemas antiguos y dormidos. Están activos, conectados a una zona de subducción activa y alimentados por las mismas dinámicas de placas que produjeron el terremoto del 12 de agosto. Lo que hace a las Islas Sandwich del Sur tan extraordinarias desde el punto de vista geológico y tan importantes desde el punto de vista científico es lo aisladas que están. No hay estaciones permanentes de monitoreo sísmico en las propias islas. No hay receptores de sistemas de posicionamiento global instalados en los flancos de las islas rastreando la deformación del terreno en tiempo real. Los datos de satélite están limitados por la cobertura de nubes, los sistemas de tormentas y el ángulo de cobertura en las latitudes australes altas. Casi todo lo que los científicos saben sobre la estructura sísmica profunda de esta zona de subducción proviene de redes de monitoreo distantes, sismómetros situados a cientos o miles de kilómetros, combinados con pasadas de satélite cuando las condiciones lo permiten. El terremoto de 2021 demostró lo que esa distancia le hace a la conciencia situacional. Produjo un tsunami que cruzó 3 océanos, y el terremoto que lo generó no fue identificado hasta después de los hechos. La región es, en muchos sentidos prácticos, una de las zonas de subducción activas menos monitoreadas del planeta, precisamente por lo hostil y remota que es. Esto importa mucho más allá del área inmediata, por lo que una ruptura mayor en esta zona puede hacerle a las cuencas oceánicas. El tsunami de 2021 quedó registrado por todo el Atlántico Sur y hasta dentro del Océano Índico. Las olas fueron relativamente modestas. La mayor amplitud costera medida fue de unos 75 centímetros en la isla Georgia del Sur, a unos 800 kilómetros del epicentro.
pero el comportamiento de la energía de un tsunami en esta parte del océano, canalizada por dorsales submarinas y por la geometría de la cuenca, significa que esa energía puede propagarse a distancias sorprendentes. La investigación sobre el evento de 2021 encontró específicamente que los sistemas de dorsales oceánicas del Atlántico Sur actúan como guías de onda, canalizando la energía del tsunami en direcciones que los modelos batimétricos no predijeron del todo. La ola quedó registrada en estaciones mucho más lejanas de lo que los modelos de propagación simples sugerían que debía alcanzar. Si ocurriera una ruptura significativamente mayor en esa misma zona, y la evidencia geológica dice que puede ocurrir, el comportamiento de la ola oceánica resultante, el registro histórico refuerza este punto con fuerza adicional. El mayor terremoto anterior a 2021 en esta región fue un evento de magnitud 8.3, ocurrido el 27 de junio de 1929, a lo largo de la sección norte del arco. Las simulaciones hidrodinámicas de ese evento sugieren que generó amplitudes de tsunami en aguas profundas que alcanzaron los 30 centímetros frente a la costa de Brasil y 20 centímetros a lo largo del Golfo de Guinea, en África Occidental, distancias de miles de kilómetros desde la fuente. Si aquellas olas fueron realmente observadas y registradas en 1929, es algo incierto, en parte porque la infraestructura de monitoreo costero del Atlántico Sur a principios del siglo XX era escasa. Pero el comportamiento de propagación modelado, combinado con lo que 2021 demostró de verdad en datos registrados en tiempo real, establece que esta zona de subducción es una fuente legítima de peligro de tsunami en el Atlántico Sur, a distancias intercontinentales. No es el cinturón de fuego del Pacífico, que carga con el perfil de peligro de tsunami más alto del mundo, pero tampoco es despreciable y su ubicación remota la ha mantenido históricamente fuera de la atención que científicamente merece. La arquitectura de placas de aquí también es única, de una forma que hace que las dinámicas sean particularmente complejas. La microplaca Sandwich del Sur es una pieza pequeña y joven de corteza oceánica, delimitada no solo por la placa sudamericana que subduce al este, sino también por la placa antártica al sur y por la placa Scotia al oeste. Al oeste del arco volcánico, una dorsal oceánica en expansión llamada dorsal Scotia Oriental está creando activamente nuevo suelo oceánico, empujando la placa Sandwich hacia el este, incluso mientras su margen oriental está siendo consumido por la subducción. La placa está creciendo por un lado y encogiéndose por el otro al mismo tiempo, lo que produce un entorno de esfuerzos internos que alimenta tanto los terremotos de la zona de subducción como el arco volcánico que hay encima. La placa sudamericana subducida se extiende hacia abajo hasta aproximadamente 850 kilómetros de profundidad antes de disiparse en el manto, lo que la convierte en uno de los sistemas de placa subducida más profundos del registro global. A esas profundidades, las transiciones de fase mineral en la roca descendente pueden desencadenar por sí mismas lo que los sismólogos llaman terremotos de foco profundo, eventos que ocurren muy por debajo de la zona sísmica normal y que pueden transmitir energía hacia arriba a través de toda la columna de la Tierra, de formas difíciles de predecir, solo con observaciones de superficie. El terremoto de magnitud 6.0 del 12 de agosto de 2026 es un evento somero, de 10 kilómetros, lo que lo sitúa en la porción frágil superior de la placa que subduce, o en la placa superior, donde la energía elástica se acumula sobre la interfaz de la falla y se libera cuando la roca se fractura. Es el tipo de evento que esta zona produce de forma rutinaria. La fosa de la Sandwich del Sur genera terremotos constantemente. La mayoría son pequeños, algunos no lo son. Un evento de magnitud 6.4 apareció en los registros del Servicio Geológico en esta misma zona en julio de 2026, apenas unas semanas antes. Antes de eso, el 8.1 de 2021. Antes de eso, el 8.3 de 1929. La zona tiene una historia documentada de puntuar largos periodos de sismicidad moderada con rupturas significativamente mayores, y la secuencia de 2021 demostró que la transición de un fondo moderado a una ruptura mayor puede ocurrir casi sin ningún aviso adicional.
El sismo precursor de 7.5 precedió al sismo principal de 8.1 por 3 minutos. 3 minutos no son un aviso, son una postdata. Lo que esto significa para el momento actual no es que otro gran terremoto sea inminente. Nadie puede afirmar eso, y la ciencia responsable no lo afirma. Lo que significa es que esta zona está activa, documentada y es capaz. Y que el 6.0 del 12 de agosto es un recordatorio de que la maquinaria que funciona bajo ese océano remoto no está inactiva, está trabajando. Placa tras placa, kilómetro tras kilómetro de suelo oceánico se desliza hacia el interior de la Tierra bajo las Islas Sandwich del sur. El arco volcánico se alimenta de eso. El lago de lava del Monte Michael existe por eso. Los terremotos que el Servicio Geológico dibuja en su mapa son el sonido de eso, y la investigación sobre los eventos de 2021 estableció, en literatura revisada por pares, que la magnitud máxima potencial para una ruptura en esta zona podría acercarse a 9.0. Ese número no se ha alcanzado en el registro instrumental. Los eventos de 1929 y de 2021 se acercaron o llegaron a 8.1 y 8.3. La pregunta de si las secciones bloqueadas de la interfaz pueden acumular suficiente esfuerzo para producir algo mayor sigue genuinamente abierta. Hay una pieza de contexto que debería quedarse con cualquiera que observe esta región. El hecho de que las Islas Sandwich del sur estén completamente deshabitadas significa que una secuencia de terremoto y tsunami allí no causa víctimas directas por la sacudida. Pero la población relevante para el peligro de tsunami no está en las islas. Está en las costas de América del Sur, de África Occidental y potencialmente más allá. El evento de 2021 demostró que las olas de esta zona se propagan hasta esas costas. Las simulaciones de 1929 sugieren que ya lo han hecho antes, y la investigación de 2022 estableció que la complejidad de la fuente, subeventos múltiples, componentes someros de deslizamiento lento, liberaciones de energía ocultas, puede hacer que los sistemas de alerta en tiempo real subestimen el potencial de tsunami hasta después de que la ola ya se esté moviendo. Ese es el hueco en el que se sitúan las Islas Sandwich del sur, enormemente activas, geológicamente capaces de producir eventos mayores, pobremente monitoreadas por su lejanía y conectadas por el océano con costas que están pobladas y a veces mal advertidas. El mapa del Servicio Geológico que aparece en la imagen muestra 40 terremotos por encima de magnitud 2.5 en un solo periodo de 24 horas, repartidos por todos los bordes de placa activos de la Tierra. La mayoría de esos puntos nunca serán objeto de nada más que de una entrada de datos. Pero algunos puntos se asientan sobre fallas con asuntos pendientes, zonas donde el esfuerzo lleva acumulándose tiempo, donde rupturas pasadas ya establecieron la geometría de las futuras y donde el próximo evento significativo es una cuestión de cuándo más que de si. Las Islas Sandwich del Sur son una de esas zonas. Una magnitud 6.0 allí. El 12 de agosto de 2026 no es una crisis, es un latido. La zona está viva, se está moviendo. La ciencia de los últimos 5 años, en particular lo que 2021 reveló sobre la complejidad oculta y sobre las secuencias sísmicas, significa que un latido de este lugar en concreto merece leerse con cuidado. La Tierra no anuncia lo que está a punto de hacer, simplemente sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Placa que se mueve contra placa. Roca que se fractura, magma que asciende y el océano que recibe la energía y la lleva a donde la geometría del fondo marino la dirija. En algún lugar del Atlántico Sur, en el fondo de un océano helado y barrido por las tormentas que nadie visita, esos procesos están funcionando ahora mismo. Los mismos procesos que produjeron un tsunami global hace 5 años y los mismos procesos que llevaban décadas acumulando esfuerzo en esta zona antes de aquello. El 6.0 del 12 de agosto es un dato. El Servicio Geológico lo dibuja, los sismómetros lo registran, y la zona de subducción que lo generó continúa exactamente igual que siempre, indiferente a si alguien está mirando. La comunidad sismológica aprendió algo muy concreto de la secuencia de la Sandwich del Sur de 2021.
algo que cambió la forma en que los investigadores piensan sobre las fuentes sísmicas complejas. Antes de aquel evento, la suposición estándar en la alerta de tsunami en tiempo real era que una magnitud 7.5 a 47 kilómetros de profundidad no produciría un desplazamiento oceánico peligroso, porque la profundidad absorbe con demasiada eficiencia el movimiento vertical del fondo marino que impulsa un tsunami. Esa suposición era correcta para el 7.5 en sí mismo, pero no tuvo en cuenta lo que se escondía dentro de la secuencia: el deslizamiento lento de magnitud 8.2 a solo 15 kilómetros de profundidad, que aportó aproximadamente el 70% de la energía total liberada en todo el evento. Y eso solo se hizo visible en el registro sísmico, tras un análisis cuidadoso posterior al evento, realizado por investigadores del Instituto de Tecnología de California y de otras instituciones. Lo que hace que esto sea científicamente significativo es la implicación. En monitoreo estándar en tiempo real, haciendo exactamente aquello para lo que está diseñado, identificó y reportó correctamente el 7.5, levantó alertas basadas en esa magnitud y después fue superado por un evento que no vio a tiempo. El hueco de aviso no fue un fallo de los instrumentos ni de las personas. Fue un fallo de los modelos a la hora de tener en cuenta lo que una secuencia de ruptura compleja sobre esta geometría de subducción en particular podía producir. Ese hallazgo tiene implicaciones para todos los sistemas de monitoreo sísmico que operan sobre zonas de subducción de complejidad parecida. Significa que la primera magnitud reportada en una secuencia de eventos múltiples, procedente de una zona como esta, no es necesariamente la respuesta final. Estos son las Islas Sandwich del Sur en 2026, una de las zonas remotas sísmica y volcánicamente más activas del planeta, una zona de subducción que ha producido los dos mayores terremotos jamás registrados en el Océano Atlántico. Un arco volcánico con al menos 6 volcanes históricamente activos, uno de los cuales contiene actualmente un lago de lava persistente. Una zona donde una secuencia sísmica de 2021 generó un tsunami global que se comportó de forma distinta a lo que decían los modelos iniciales. Y una zona que, por las restricciones físicas de su ritmo de convergencia de placas y de la geometría de sus fallas, carga con el potencial teórico de una ruptura de magnitud 9.0 que nunca se ha materializado todavía en el registro instrumental. La magnitud 6.0 del 12 de agosto de 2026, a 10 kilómetros de profundidad, es un dato más dentro de esa historia en curso. No es el capítulo más grande, puede que ni siquiera sea uno significativo, pero viene de un lugar que se ha ganado la atención de cualquiera que estudie lo que hace la corteza de la Tierra cuando llega al final de su paciencia. Y la respuesta a qué viene después de las Islas Sandwich del Sur es la misma respuesta de siempre: observar, registrar, modelar. Y no dar por hecho que el próximo evento se parecerá exactamente al último. Porque en agosto de 2021, en este mismo sistema de fallas, el terremoto más peligroso de la secuencia fue el que nadie vio hasta que ya había terminado. Volvamos a la escala física de lo que la zona de subducción de la Sandwich del Sur está haciendo realmente, porque los números importan para entender por qué una magnitud 6.0 rutinaria viene de un lugar con esta clase de historia. La placa sudamericana no solo se está deslizando bajo la microplaca Sandwich a 65 o 78 milímetros por año. Lo está haciendo a lo largo de una interfaz de falla que se extiende unos 1000 kilómetros de longitud y que se hunde hasta profundidades donde la roca se transforma bajo presión y calor. A lo largo de esa interfaz, las dos placas están bloqueadas entre sí por tramos, parches donde la fricción impide el deslizamiento suave y donde la deformación elástica se acumula año tras año. Cuando un parche bloqueado se libera al fin, la energía almacenada se convierte instantáneamente en ondas sísmicas, en desplazamiento del fondo marino y en algunos casos en olas oceánicas. La pregunta que los sismólogos que estudian esta zona no han podido responder del todo es qué tamaño tienen los parches bloqueados y cuánta deformación se ha acumulado ya sobre ellos desde la última ruptura mayor. El terremoto de 2021 liberó esfuerzo en una sección.
El terremoto de 1929 liberó esfuerzo en otra sección, más al norte. No se sabe que ninguno de los dos eventos haya liberado por completo toda la deformación disponible a lo largo de la interfaz entera de 1000 kilómetros. El 6.0 de agosto de 2026 liberó deformación en un parche pequeño, a 10 kilómetros de profundidad. En algún punto de ese mismo sistema, la deformación acumulada por décadas de convergencia de placas a casi 8 centímetros por año está esperando dentro de la roca bloqueada, no necesariamente en un umbral, no necesariamente cerca, pero presente. La fosa de la Sandwich del Sur no anuncia cuándo ha terminado de almacenar energía, anuncia cuándo ha dejado de hacerlo. Los pingüinos de la isla Zabudowski no saben nada de todo esto. Más de 1 millón de ellos anidan sobre roca volcánica que estaba siendo expulsada desde el interior de la Tierra en el momento de la última erupción, en 2019, mientras la lava todavía se estaba enfriando. Se reproducen en los flancos de un volcán activo, sobre una zona de subducción activa, en mitad del océano más tormentoso de la Tierra. Son la colonia de animales grandes más abundante de las islas Sandwich del Sur. No vigilan los sismómetros, no esperan las alertas del servicio geológico,